Yo agradecer al Señor que está en el cielo por lo bueno que es Él y me da su grande amor. Hace tiempo andaba yo confiando en ti yo estoy, si confiando en ti yo estoy, siempre cuidas de mi vida. Confiando en ti yo estoy, si confiando en ti yo estoy, siempre cuidas de
caliente. ¿Listo, hermanos? Pues gracias a Dios por los cantos de los hermanos. Sabemos que cuando uno canta, hermanos, pues es, dice de acuerdo a la escritura, ¿verdad? Son ofrenda de labios al Señor. Es cuando uno canta de todo corazón, el Señor ha prometido que Él recibe esas alabanzas. Él las recibe y Él se agrada cuando su pueblo le canta de todo corazón. Además de que son cantos que hablan muy claro nuestro corazón sobre las pruebas, las luchas, las dificultades, y también que el Señor siempre está ahí. Cuando no lo sentimos, hermanos, a veces que tenemos algún problema, alguna situación difícil, y a veces se siente como que no está ahí Dios, es el descuido personal de uno. No es que el Señor no esté ahí, es el descuido que a veces tenemos como hijos de Dios en nuestra relación con Cristo. A veces ese es el problema, no es que Dios no esté ahí, ya que su palabra es clara, ¿verdad? Él prometió estar con nosotros todos los días. No solamente un día cuando está bueno todo, ¿verdad? Prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa, hermanos, que no cambia. Generación tras generación, a sus hijos siempre les ha dado la misma promesa el Señor. Y Él no miente. Si Él dice que Él está aquí, Él está aquí. Si Él está con su pueblo, Él dice: yo estoy contigo, yo te cuido, yo te guío, solamente ora, pide. Eso es verdad, Él está ahí, el Señor. Entonces vamos a seguir adelante, hermanos, con la predicación. Esta predicación se va a llamar el sacrificio que acepta Dios. Acuérdense que hemos estado viendo un poquito, les estuve hablando sobre el sacrificio de Cristo, sobre lo que exigía la ley, cómo se sacrificaba un animalito, un cordero, una paloma, un toro en el pasado, ¿verdad? Acuérdense que vimos que sin sangre, de la antigüedad, estaba escrito de la antigüedad, sin sangre no hay perdón de pecados o remisión. Es lo mismo. Dios no perdona los pecados si antes no se cubre con sangre. Y lo vimos también en Hebreos que nunca, jamás pudo la humanidad en aquel tiempo perdonar los pecados, los sacrificios de la ley, ¿verdad que no? Nunca pudieron ser limpiados de sus pecados. ¿Por qué? Porque eso solamente apuntaba al Cordero Santo, al Hijo de Dios, a Jesús nuestro Salvador, hasta el día que Él entró a este mundo. Y Él declara y dice: a ti no te gustaron los sacrificios de toros, de machos cabríos, de ningún tipo de cosa le gustó al Señor, dice, sino que me preparaste cuerpo. ¿A quién? A Jesucristo el Señor. ¿Para qué? Para que Él tomara el lugar de usted y mi lugar, nuestro lugar en la cruz. Todo, ¿se acuerdan lo que leíamos Isaías 53? Todo el peso de nuestra perdición, de nuestra suciedad, todo lo que merecía de acuerdo a la ley nuestro pecado, todo el castigo que debía caer sobre nosotros, cayó sobre el Hijo de Dios, Jesucristo. Él cargó con todo el peso del pecado de aquel tiempo, de los que llegaron después, de nosotros y de los que habrán de venir. La sangre de Jesús cubrió todo eso. Él cubrió todos esos pecados de todos aquellos que se arrepienten de corazón, los que le buscan, los que creen en su nombre, los que creen que realmente Jesús pagó el precio. ¿Verdad que sí? Porque hay gente que le agrega, hay gente que no se conforma con el sacrificio de Cristo. ¿Se acuerdan que lo vemos un poquito? Le quieren agregar cosas ahí. A veces nosotros mismos llegamos a caer en eso, pensando que haciendo ciertas cosas le vamos a agradar a Dios. Pero la palabra de Dios es clara. Lo único que Dios quiere es que santifiquemos nuestra vida una vez que creemos en Él, que conozcan al Hijo de Dios y que busquemos la santificación. Entonces vaya buscando ahí Romanos capítulo 12, por favor. ¿Se acuerdan que les dije que lo íbamos a ver? Lo vamos a ver en el contexto de cómo Dios hace las cosas a su manera. Romanos 12, vamos a leer versículos del 1 al 21.
Sabemos por medio de la palabra de Dios que Dios ya no acepta sacrificios, ¿verdad? Que no acepta más sacrificios de animales, o que yo me vaya de rodillas de aquí a la oficina, o que le prometa yo voy a leer, me voy a sacrificar a leer ciertos salmos cada vez en la mañana, o voy a orar allá en un monte, si el Señor me escucha, si Dios me perdona, entonces yo voy a leer la Biblia de pasta a pasta. Son promesas, sacrificios que Dios no nos pide, o si no los pide, no. Pero hay un sacrificio que vamos a leer aquí, que es vigente. Es un sacrificio que Dios pide de nosotros todos los días, no solamente un día, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, siempre y cuando seamos hijos de Dios. El que es hijo de Dios tiene que escuchar esto. Entonces le voy a dar lectura, versículos del 1 al 21. Dice así la palabra de Dios. Dice, así que os ruego, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Después de que uno es salvo, después de que Dios nos trajo de allá, de ese mundo donde andábamos perdidos en tinieblas, y por medio de su palabra nos dio luz, luego nos dio su Espíritu Santo para poder mantenernos en Él, porque es lo que nos ayuda a mantenernos en la presencia de Dios a través de su Espíritu. Tenemos un trabajo que hacer como iglesia, como hermanos, a lo que estamos leyendo aquí. Cada uno individualmente tenemos un trabajo ante Dios que hacer.
Fíjese cómo comienza diciendo Pablo, es un ruego. Dice, por las misericordias de Dios. Es decir, por el gran amor que nos tiene, por a las oportunidades que nos da cada día, por lo que Él ha hecho por nosotros. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presenten. Esa palabra presentéis es presentar. Ahorita la vamos a ver en el griego. Que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto también la vamos a ver. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego viene algo bien interesante. Una vez que es nuestro trabajo, fíjese bien, una vez que Dios nos da su espíritu, es nuestro trabajo renovar nuestro pensamiento. No es el trabajo de Dios como muchos creen. Muchos oran y dicen, Señor, cámbiame la mente, cámbiame la forma de pensar, porque yo pienso mal de todo el mundo. No. ¿Usted cree que Dios lo va a hacer? No. Fíjese bien la orden que nos da. Tenemos que presentar nosotros nuestro cuerpo, nuestros deseos. ¿Cómo? A través de la renovación de vuestra mente. Siendo, fíjese bien, transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Mire, todo comienza aquí. ¿Sí o no? En nuestra mente. Todo. Por eso es que Pablo apunta directito a la mente. Dice, tenemos que ser transformados. Pero no nos podemos transformar, tener ese cambio sin renovar mi manera de pensar y de actuar. Para que podamos actuar diferente, de una manera santa, piadosa, de una manera como le agrada a Dios, tenemos que tener mente nueva, cambiada por el Espíritu Santo. Es decir, es nuestro trabajo. Si usted sabe que todavía trae en su mente pensamientos malos, no es solamente orar, no es nada más ayunar. No, el trabajo es renueva tu mente. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Se necesita sacrificio para eso? Sí. Por eso dice, tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, y eso es agradable a Dios. Presentar nuestro cuerpo no es, como les decía, golpear mi cuerpo. No es ni siquiera ayunar. Porque ayunar es bueno, es una manera de adorar a Dios, es una manera de dar una ofrenda al Señor. Pero no es esa la manera. No es eso lo que me va a cambiar. Lo que me va a cambiar es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que cambiar, renovar nuestro entendimiento. Y luego viene algo interesante, dice, ¿para qué? Una vez que ya eres salvo, una vez que comienzas a caminar en Dios, comenzamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios de acuerdo a lo que dice aquí? Agradable y perfecta. Perfecta para nosotros y agradable también para nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿Dios acepta sacrificios hoy en día? Sí. Nuestro propio cuerpo. Ahorita vamos a ver otro pasaje de la Escritura, lo vamos a ver más adelantito, cómo nos explica más claro lo que es el sacrificio. Fíjese bien, el apóstol Pablo les ruega a los hermanos de aquel tiempo, a los de Roma, de aquel tiempo, a presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos llegar nosotros a ofrecer un sacrificio santo, agradable a Dios? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted podría hoy ofrecer su cuerpo de una manera santa a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque ¿sabe qué? ¿Se acuerda el versículo que dice, sin santidad nadie verá al Señor? Es decir, sin ser santos no hay una sola persona que pueda ver a Dios en aquel día. Ahora, si cambiamos la pregunta y decimos,
por mi propio mérito, algún día yo veré a Dios, ¿no? No, jamás, hermanos, no nos alcanza. Entonces acuérdense que santo es un estado donde Dios nos ha plantado ahora que somos sus hijos. Ahora somos nuevas criaturas, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, santo es decir, ahora que ya somos de Dios, apartados para Él, tenemos un trabajo: presentar nuestro cuerpo a Dios. Ahora, presentar el cuerpo no es este cuerpo, así como estamos aquí, ahorita lo vamos a ver, no es el cuerpo físico nada más. Tiene un poquito que ver en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de cómo nos comportamos, porque también con el cuerpo se peca, pero va más a lo profundo, a lo espiritual. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Fíjese bien, el apóstol Pablo nos da la respuesta al decirles que no se conformaran a este siglo. ¿Usted sabe lo que quiere decir no se conformen a este siglo? Hermano, le leo aquí este versículo 2. Ajá. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y agradable para Dios. Gracias. Entonces, mire, es nuestro trabajo comprobar o examinar qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Ahí le vamos a ir entrando ahorita al estudio. Usted sabe discernir, hermano, hermana, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Amén. ¿Es capaz o no? Amén. El que es hijo de Dios puede discernir cuando está haciendo algo que sabe que le desagrada a Dios, ¿sí o no? Y los que somos de Dios podemos decir no. Podemos ser arrastrados por un momento y cuando menos sentimos estamos en el error. ¿Se acuerdan lo que les leí antes del servicio? Si decimos que no hemos pecado, dice, es como decir que Dios es mentiroso, porque es Dios quien dice, no hay quien haga el bien. ¿Verdad que sí? Todo hombre, por muy bueno que sea, termina pecando. Y esa es la lucha contra el pecado. Entonces nosotros podemos comprobar qué es lo que le agrada a Dios. Lo podemos comprobar nosotros mismos cuando estamos actuando de una manera pecaminosa. No vamos a decir de error, no, de pecado. Cuando estamos pensando mal, cuando estamos hablando mal, cuando estamos actuando de una manera que a Dios no le agrada. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos para, nos corrige. Entonces viene lo que aquí se llama sacrificio. Negarte a ti mismo. Por mucho que te agrade aquello que el Espíritu Santo te hace sentir que a Dios no le agrada, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decir no. Ahora, ¿tenemos el poder los que somos hijos de Dios, sí o no? Amén. Tenemos el poder de Dios para rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, no nos ha dado un espíritu de cobardía, Sino de poder, de amor, de dominio propio. ¿Qué da a entender esto? ¿Qué es dominio propio? Que me puedo dominar a mí mismo con la ayuda de Cristo. ¿Sí? Que con la ayuda de Dios nos podemos dominar. No andamos como el mulo. ¿Se acuerdan de ese salmo? Como el caballo, que el mulo bruto, que hay que ponerle freno. Dice, porque si no, no se dirige, no te obedece. Y le dice Dios a su pueblo, tú no seas como un animal, como una bestia, que hay que ponerle un freno y estarlo jalando para todos lados. Tú no seas como ese animal. Todo lo contrario. Dijo el Señor Jesús, dijo así. Fíjese bien la prueba de que usted ya es hijo o hija de Dios. Escuche bien lo que dice el Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y corren. No. Dice, y me siguen. No dice así la palabra de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y qué hace el Señor cuando le seguimos? Nos dirige, nos lleva a pastos verdes, nos alimenta y Él nos guarda y nos cuida. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces sí podemos saber cuando estamos haciendo lo malo. Lo que leía el hermano dice así, y no os conforméis a este mundo. Esa palabra quiere decir,
no vuelvan a estar en la condición que estaban antes. A los deseos que el mundo da, no se vuelvan a moldar a eso. No vuelvan a querer andar como antes, tras las cosas que cualquier ser humano anda. Tras el dinero, tras los placeres, el propio satisfacción del cuerpo. Cuando alguien es hijo de Dios, mire, pasa algo interesante. Cuando alguien ya nació de nuevo en Jesucristo, comienza a entender las cosas de otra manera. Comienza a hablar diferente. Comienza a tener deseos diferentes. Todo cambia, su forma de hablar. Ya no habla igual. Mire, el cristianismo de los Estados Unidos de América, de aquí de este país, y ahorita es en todo el mundo, pero en especial aquí. Si usted sale ahorita afuera, hermano, hermana, a la calle, le pregunta a un joven o a cualquier persona, ¿eres cristiano? ¿Sabe qué le va a decir? Sí. Pero usted los ve fornicando, adulterando, robando, mintiendo, yendo a conciertos mundanos, escuchando de todas las porquerías que el mundo ofrece, pero son cristianos, dicen ellos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está lleno de edificios llamados iglesias. Y los jóvenes van, están en el grupo de alabanza, están en los ministerios, salen de ahí, tienen novia, novio como cualquier mundano, se besan, tienen sexo, fornican, mienten a los padres, son rebeldes, arrogantes, se visten como cualquier mundano, cualquier mundana, pero dicen que van al cielo. Porque las escuelas bíblicas, un día los invitó el pastor, oraron, recibieron a Jesús, dicen ellos, pero Jesús nunca los recibió. ¿Sabe por qué? Porque no se nota. Cuando Jesús te recibe, hay un cambio. Amén. Eso de decir, yo recibí a Jesús, no. Jesús me recibió a mí. Esa es la diferencia. Porque cualquiera puede decir, yo creo en Cristo. ¿Quién no cree en Cristo? Ahorita en estos tiempos, yo creo en Dios, pero viven como se les da la gana. No es lo mismo conocer la Biblia, conocerla de pasta a pasta, que vivir la palabra de Dios. No es igual. Puedes conocer mucha Biblia, pero no cambiar. Porque el cambio lo da el nuevo nacimiento en Cristo. Cuando naces de nuevo, esa palabra nacer de nuevo es nueva vida. Andar diferente. Ya no andas como antes. Y se comienza a notar en la persona que realmente Dios está en él o en ella. Porque comienza a vivir de una manera diferente a la que vivía antes. Pero qué triste que años viniendo, años congregándose y las costumbres, las palabras y la forma de ser no cambian. Y mueren engañados, muchos están yendo todos los días a la condenación, sentados en las bancas de las iglesias. Se están perdiendo. ¿Por qué? Porque alguien les dijo, son cristianos. No son cristianos, porque no se ve en sus vidas. No son de Cristo. Entonces, hay que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando tú le dices a una persona, pero mira, es que Dios dice que no debe andar así, y usted ve que no entiende, no le entra, no lo capta, ¿sabe por qué? Porque no tiene mente renovada. No ha sido renovada. Solamente asiste. Y es bueno asistir. Porque por medio de asistir y de escuchar la palabra de Dios, viene la fe. No de todos, porque no de todos es la fe. No es de todos la fe. Entonces, ¿qué es presentar? Aquí donde dice, os ruego, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Usted ha escuchado cuando alguien dice voy al culto? ¿Tiene alguna idea qué es culto? ¿O nomás porque otro dice? ¿Qué es culto? ¿Alguna vez se ha buscado, se ha tomado el tiempo de investigar?
¿Qué es culto? Yo lo escuchaba desde niño. Oh, esos hermanos van al culto. Ahorita lo vamos a ver. Presentar, fíjese bien. Presentar, esta palabra presentar viene del griego paristemi, así como suena. Y fíjese bien, es una manera de exhibir. Eso es presentar. Dar, poner y someter. Fíjese bien lo que Pablo está diciendo. Cuando se hacían los sacrificios en el pasado, no se hacían en secreto, ¿verdad que no? Los hacían a público. Que se mirara, que el pueblo mirara los sacrificios. Entonces fíjese bien lo que Pablo está diciendo. Si tú ya eres de Dios y dices que eres cristiano o cristiana, exhibe tu cristianismo. Demuéstralo. No seas cristiano aquí nomás, cristiana aquí. No. Se puede traducir, exhíbete como cristiano. Así como antes te exhibías en los bailes, ¿se acuerdan? Los que lo vimos en los bailes, aunque muchos van a decir que no. Le daba vergüenza bailar como un tonto ahí. No más nada. Todo borracho, todo lleno de baba, de vómito. ¿Y cómo bailaba? ¿Por qué te exhibías en el mundo? Porque pertenecías al mundo. ¿Y cómo nos exhibíamos? Yo me cuento. Cosas de las cuales, dice la Biblia, hoy me avergüenzo. Pero lo hacía. Y no daba pena. Y a otro día te decían. Y te quedabas así. Y después, bueno, otra vez. Te daba vergüenza, ¿no? La mujer con el marido desgreñándose en la Walmart, en las tiendas, peleando, gritándose de todo. Te daba igual. Y luego hasta dices, cállate, es que también, ¿qué le importa a la gente? ¿Qué les importa? Es nuestro problema. Así éramos. Como borrachos, drogados, descontrolados. Entonces ahora lo que está diciendo el apóstol Pablo, así como antes, dice la Biblia, sirvieron al pecado. ¿Usted ha leído eso? Así como antes servían a eso, ahora háganlo para Cristo. Que no les dé pena, especialmente a los jóvenes. Allá donde estén trabajando, en el trabajo que tengan, sean cristianos si de verdad son, en la escuela, en su trabajo, sean cristianos si de verdad son nacidos de nuevo. Sino que se arrepientan. Exhíbanse como cristianos, así como antes echaban bromas mundanas y decían malas palabras y y con los amigotes ahí, yes bro, y todo bien bonito, qué bueno. Alegraban a todo mundo. Y era el joven más divertido porque hablaba las peores tonterías y hacía las cosas más terribles. Ahora hágalo para Jesús. Eso es sacrificarse, sea diferente. Entonces es exhibir, es darse por sí mismo. Yo voluntariamente doy mi alma, mi espíritu al Señor, para ahora ser un vaso en sus manos para que Él me use. Es poner también. Es decir, yo pongo mi vida, pongo mi ser, mi cuerpo al servicio de Cristo. Y aquí voy a decir algo. Esto incluye todo lo que el Señor le dio para el servicio de su pueblo y de Él. Miren, hermanos, no hay una persona nacida de nuevo que Dios no le haya dado un don o un talento. No existe. Mire, yo apenas hablaba con una de mis hijas. ¿Usted cree, hermanos, los que me conocieron, que yo por inteligente, porque fui a la universidad, no terminé ni la secundaria, no sabía ni leer bien? ¿Usted cree que es por mis fuerzas que yo paso aquí a darles la palabra de Dios? Si yo no sabía ni hablar a público, mucho menos que me estuvieran grabando. Hermanos, no. Es por la gracia de Dios. Lo que tenemos lo recibimos de Él. Todo. Si los hermanos pueden cantar las bonitas alabanzas, no es de ellos. No es mío tampoco. Lo recibí de Dios. Y a Dios se lo tenemos que entregar. Entonces, hay personas, hermanos, que están... Ahorita vamos a leer los versículos, vivos entre los, como muertos entre los vivos. Debes de vivir entre los muertos. Son cristianos, pero así, algunos. Y les dicen, ¿tú no te gustaría servirle al Señor? Es que me da vergüenza. Y ahí están. Y así irán a morir. Escondiendo talento. Y todo lo que Dios les entregó, no se los entregó para guardarlo, para que lo hagas en la regadera, en la sala de la casa, no. Todo lo que Dios le entregó a su iglesia es para administración de su pueblo.
Eso es lo que dice la Escritura. Eso va para adultos y jóvenes, parejo. No se avergüence, hermanos. Así como antes nos exhibíamos para el mundo, eran la diversión en la fiesta, eras el que hablaba, era el que hacía. Ahora para Jesús. Nomás que ahora todo lleva respeto. Porque aunque usted no lo crea, hermanos, ustedes no son cualquier pueblo, ni yo tampoco. Así dice la Biblia. Somos los hijos de Dios. Y con respeto a los hijos de Dios. Entonces, eso de, acuérdense, presentar es exhibir, dar, poner y someter mi cuerpo a la voluntad de Dios. Solamente, hermanos, se puede lograr esto siendo transformado nuestro entendimiento. Es como vamos a poder lograr entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para su vida de usted. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, su iglesia, esta iglesia local? Y le voy a decir algo. La voluntad de Dios para todos nosotros, vea lo que dice, es buena y es perfecta. ¿Usted cree, hermanos, que Dios no tiene planes buenos y perfectos para nosotros como iglesia? Para cada uno. Esos son los planes de Dios. ¿Saben quiénes somos los que echamos a perder los planes de Dios? Nosotros. Con nuestras actitudes y con nuestra forma de ser. Ahora, la palabra sacrificio. Viene primero la palabra presentar y luego dice nuestros cuerpos en sacrificio. Fíjese bien, la palabra sacrificio viene del griego, tiene una D y luego dice así, sucia, pero no de sucia, suciedad, sucia. Se puede traducir como sacrificar a una víctima, literal o figurado. Esta palabra a su vez viene de otra, que se escribe una D y luego tiene una S y una U, dice suo. Es sacrificar, inmolar y matar. Pero aquí en esta palabra viene algo interesante, hermanos. Esta palabra da a entender de un sacrificio de inmolarse o matarse o ofrecerse de una manera voluntaria. Es voluntario, hermanos. No es obligatorio. Esta palabra, por eso Pablo no les dijo, les exijo. Fíjese bien cómo les dijo Pablo, les ruego. Es un ruego, hermanos, que presenten su cuerpo en sacrificio, es decir, que entreguen completamente todo su ser al Señor. Entonces viene la idea de sacrificar, inmolar, matar, ofrecerse de una manera voluntaria. Y aquí quiero decir algo. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el pasado, los que vivimos allá en los pueblitos, cuando muy raro teníamos un carrito de madera o de plástico? Antes no existía la cuerda, la batería, que menos el control remoto y menos a los que vivimos en la pobreza total. Era un carrito que le poníamos un hilito y lo tenías que jalar. Ahí ibas con tu carrito jalando por el lodo. Y si no lo puchabas y le dabas el puchón y el carro hasta donde le alcanzaba la fuerza y paraba. Y había que ir y darle otro puchón para que siguiera. Más o menos esa es la idea aquí. Un verdadero hijo o una hija de Dios no necesita puchones. Ni necesita, como les decía hace rato, una cuerda como la mula. No necesita usted andar puchando y jaloneando diciendo, oye, pero tú eres cristiano. Oye, pero tú eres cristiana. Camina como cristiana, dirígete como cristiano. No. El que es hijo de Dios, por eso Pablo le urgía, les digo, se los ruego. Caminen como cristianos, anden como cristianos, compórtense como cristianos. Presenten su cuerpo en sacrificio, lo cual no es fácil. Ese es el pleito contra el pecado. Sacrificar, matar mi propio yo. Tenemos que morir al yo. Es que yo. Pero es que a mí me gusta. Pero es que yo quiero. No, pero es que no es que te guste, no es que yo quiero, no es que así soy. Es lo que Dios dice para sus hijos. Esa es la idea del sacrificio. Es andar todos los días sacrificado para el Señor. Muerto para el mundo, vivo para Cristo. Esa es la palabra sacrificio. Entonces es una manera de ofrecerse voluntario. Este tipo de sacrificio debe de ser voluntario, no es por obligación. No es por obligación.
ni puede ser forzado de ninguna manera porque cometeríamos un grave error, especial para los que somos padres. No podemos forzar a ningún hijo, a ningún joven a seguir a Jesús. ¿Podemos forzarlos? No. Podemos instruir, enseñar, discipular. Pero el trabajo de esa palabra que es sembrada, el crecimiento, dice la Biblia, lo da ¿quién? Cristo. Nuestro trabajo es enseñar. Pero no podemos obligarlos a actuar como cristianos. Si no son cristianos, no pueden actuar como cristianos. Ni tampoco podemos conseguirles, hermano, toda la maldad. No. Porque también ahí hemos caído en ese error que decimos, no puedo, sí. O sea, hasta cierta edad tú tienes la obligación como padre. Hasta cierto punto, no de forzarlos, pero sí de escucharlos. Porque si no, son tremenditos. Vas a decir, no, pues como no me sigue, la Biblia, él dice que no me sigue, No, me quedo tranquilito. pero es que la disciplina es diferente. Mm. Esa es otra cosa. Yo estoy hablando de que hablen como cristianos, se comporten como cristianos. Eso es diferente. La disciplina de padres a hijos, esa es una doctrina bíblica, esa no se toca. Hermano, a ver, puede llegar al error de también decir, un ejemplo, Andrés tiene 15 o Abelito tiene 15, 16 años, y decir, pues no quiere ir a la iglesia, que no vaya. Eso Es lo no, que yo me mientras refiero. esté bajo tu hogar, Ujú. es un chamaco todavía que no se puede dominar, no trabaja, no tiene carro, nada, tiene que obedecer a sus padres. Simple y sencillo. Ese es, porque, pongamos un ejemplo, la escuela. ¿A poco si no quiere ir no va a la escuela? Tiene que Se le obliga a ir a la Si no escuela. llevan al padre al bote. Entonces tiene que, hay que balancear también eso, no es que lleguemos al punto de decir, pues que ya no vaya, pues no quiere ir. No. Amén. Entonces, no puede ser forzado por nadie más en cuanto a lo espiritual. El nacimiento espiritual, ustedes saben lo que dice la Biblia. Lo espiritual viene de parte de Dios. El nacimiento espiritual, dice la Biblia, no es provocado por hombre. No tiene nada que ver la voluntad humana para que nazca de nuevo una persona. Es decir, yo no puedo darle nuevo nacimiento. Eso es algo que Dios le da a las personas que se acercan a Él con fe. Entonces, tenemos que ser transformados, renovados por el Espíritu de Cristo, nuestro Señor. Fíjense bien, hay muchas personas que quieren cambiar a través de actos religiosos, pero no lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque los actos religiosos son temporales. Como lo que yo les decía del carrito. No te alcanza la fuerza. Un acto religioso solamente es temporal. Eso es pasajero. Eso no permanece. Mire, donde, no quiero decir nombres, pero antes donde nosotros asistíamos, los domingos, todo incluyendo la vestimenta, se miraba una santidad, hermano, en la mañana. Estoy hablando de santidad en la vestimenta, porque muchos nomás lo pegan al vestido. Las hermanas bien vestidas, la señora, una cosa esplendorosa. El miércoles de oración no existe eso. Les estoy dando un ejemplo de religión. Ya mucho menos para la calle, todo enseñando por todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que pasa eso? Porque no es un cambio. Se llaman apariencias. Imposición. Es una imposición. Es algo impositivo. Pero se acaba ese momento y se acabó la santidad. Si se le puede llamar santidad. Entonces, hay muchas cosas así que los actos religiosos no pueden lograr el cambio porque esto es temporal. Sin embargo, la redención de Jesús es eterna y para siempre. Ahora, va la palabra culto. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les pregunté yo qué es la palabra culto. Porque yo sé que alguna vez lo dijimos, alguna vez a lo mejor yo voy a ir al culto. Voy a ir al culto. Fíjense bien, esta palabra culto viene del griego latpeia, así como suena, latpeia. Se traduce como ministración de Dios o ministración a Dios. Fíjense bien cómo está interesante esto. ¿Por qué ministración de Dios? ¿Qué está haciendo Dios desde que empezamos a cantar? Nos está ministrando, ¿no? ¿Qué es ministrar? Enseñar. Entonces, esta palabra culto da la idea de enseñanza. Dios nos está enseñando, nos está ministrando, pero
también se puede poner como ministración a Dios. No es que le estemos enseñando a Dios, porque entonces nosotros le enseñamos a Dios. No. A través de la enseñanza que Dios nos da, nosotros oramos, que nuestro corazón es quebrantado, Dios nos está ministrando, y a través de esa ministración nosotros comenzamos a orar a Dios. Comienza a meditar, a rendirse a Él. Es una forma de ministrar también, es decir, es mutuo en un culto. Recibes y das al Señor. Agradecimiento, acción de gracias. Eso es culto. Entonces también se puede traducir, fíjese bien, la palabra culto se traduce como adoración. Qué interesante. ¿Qué es adorar, hermano? Una vez se las dije. Adoración. A mí me sorprende que en muchas iglesias, en muchos lugares, cuando comienza la alabanza y termina, dicen, bueno, ya terminó el tiempo de adoración, ahora vamos a la palabra de Dios. Es decir, ellos toman que la adoración nomás es cantar, el momento de las alabanzas. Es parte, sí, es parte de la adoración, pero adoración es la ministración también. Cuando yo estoy predicando, yo estoy adorando a Dios. Usted está recibiendo, ¿qué está haciendo? Está adorando a Dios. Está en una actitud humilde, está adorando a Dios, escuchando la palabra de Dios. Entonces también se puede traducir como servicio. ¿Ha escuchado? Vamos al servicio. ¿Servicio de qué? Servicio a Dios. Esta palabra servicio viene de servir. Le estamos sirviendo al Señor de una manera que a Él le agrada. Entonces nosotros mismos debemos decidir ofrecer culto a Dios de manera voluntaria a Jesús, para poder vivir bien cimentados con cordura y sabiduría, para poder amar y ver a nuestros hermanos como los mira Dios a través de Cristo el Señor. Ahorita le voy a leer un poquito. Fíjese bien el versículo 3, para avanzar a otro que vamos a ver antes de que se me vaya más el tiempo. Todavía me queda tiempo. Fíjese bien, dice versículo 3 de Romanos 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Entre vosotros, tómelo ahorita aquí, de todos los que estamos aquí. No piensen en el que no vino, no piensen en el que no está. No, en usted que vino y que está aquí, esto es para nosotros. Fíjese bien. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Y viene algo, hermanos, que toca las fibras del corazón del ser humano. Fíjese bien. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Le voy a hacer una pregunta. ¿Se necesita sacrificar mi yo para lograr esto que dijo Pablo aquí? ¿Se necesita o no? Mira el contexto, hermanos, de lo que Pablo está hablando. Una vez que él habló de sacrificar, empieza a dar la carne. Por eso dice, digo pues por la gracia que me es dada. Esta gracia es la gracia de Dios de explicarles. La gracia de Dios de extender el evangelio. Dice que cada cual, ese cada cual ponga su nombre ahí y yo pongo mi nombre. Dice que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Usted ha escuchado a esos predicadores, hermanos, que dicen, tú vales mucho. Tú debes de tener alto concepto de ti. Tú eres un campeón, una campeona. Eres hijo del rey. Y mire que la Biblia dice algo al revés. Qué interesante, ¿no? Que algunos predican, confiesa siempre positivo. Habla positivo. No hables negativo. Y luego hay un pensamientillo, filosofía humana de las más corrientes que puede haber, que dicen, lo que tú confiesas, eso eres. Eso te va a pasar. Confiesa siempre de una manera positiva de ti o de tu familia. Y lo han metido a las iglesias. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice algo diferente. Dice que cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí, es decir, de ti mismo y de mí mismo, más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, hay una parte normal. Tampoco menospreciarnos y decir, yo soy un gusano, no sirvo para nada. No, porque dice
y que el que debe tener. En Cristo valemos. Somos, dice la Biblia, joyas en sus manos. Somos una nación santa, adquirida por Dios. Pero ese valor no es propio, ¿verdad que no? ¿Quién nos lo dio? Dios. Entonces, ¿cuál es el concepto? Lo que valgo no lo valgo por mí. Lo valemos por Cristo. Y aterrizamos los pies. Entonces decimos, entonces no es porque yo sea bueno. No es porque usted sea bueno o buena. Es por la gracia, como dijo Pablo, que me es dada de parte de Cristo. Y aterrizamos nuestros piecitos. Cuando algo nos sale bien bonito en el trabajo o en la casa o lo que sea, no es porque somos muy inteligentes. Porque ese cerebrito que está allá adentro nos lo dio Jesucristo. Nos lo dio Dios. Hablas 2 lenguajes, gloria a Dios. Te lo dio Dios. No menosprecies al que no lo sabe. ¿Entiendes mucho de la Biblia? Gloria a Dios. ¿Quién te lo dio? Dios. No es para menospreciar. No es para ponerte altanero o altanera y comenzar a bajar a los demás y decir, es que tú no le echas ganas, por eso no aprendes. Mírame a mí. Ya cuando dices, es que yo, ya no le diste la gloria a Dios. Al final a veces reaccionas por ahí, no, pero porque Dios. No. Ya cuando lo sacaste lo traes ahí. Es que yo sí ayuno. Es que yo sí oro. Es que yo leo mucho. Por eso yo sé tanto. Mire lo que dice Pablo. Aterriza tus pies. Eso se llama sacrificarte. Porque Dios nos conoce. ¿Por qué Pablo empezaría con el alto concepto de uno? ¿Por qué será? Porque Dios nos conoce a los humanos. ¿Quién de nosotros un día, hermanos, levante su mano aquel que alguna vez no ha pensado que es bien inteligente? Alguien que diga que alguna vez no ha tenido un alto concepto de sí mismo, de creerse mucho, mejor que los demás. ¿Quién podría levantar la mano y decir, yo nunca me he sentido mejor que otra persona? Para que le caiga desde allí el fuego. ¿Verdad que no? Todos, hermanos, todos, alguna vez hemos caído en eso. Y ya como cristianos. Y si dice que no, acuérdense lo que leímos al principio. Ese pensamiento de decir, es que el hermano, es que la hermana. Cuando haces eso, es un espíritu fariseo. Terminamos cayendo en eso. ¿Y qué haces? Levantas tu carne arriba. Y Dios lo que quiere es bajar la carne. Y hay una consecuencia, dice Dios. Al que anda altivamente, el que anda erguido, el que se cree mucho, Dios te humilla. Te hace besar la tierra, el polvo. Pero el que se humilla a sí mismo, que es el sacrificio del que estamos hablando, que a sí mismo decides, yo no quiero, Señor, tú sabes que por eso soy orgulloso, que con poquito me creo más que los demás, Señor, yo me quiero humillar. Te bajas al suelo. Entonces dice Dios, tú te humillas, Dios te levanta. ¿Cuesta? Cuesta. Y más cuando te tocan el hombro y te dicen, no hombre, hermano, como usted, o en el trabajo. Te dicen, no, si tú no estuvieras aquí, la compañía se desintegra. ¿Cómo te sientes? No, me dejaron por bueno, yo soy buenísimo, aquí por eso me necesitan. No, es una trampa de Satanás. Después les voy a traer un estudio donde vamos a hablar el peligro de las bendiciones. Hay un peligro ahí, después se las voy a traer. Entonces, dice el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es para que el cantante no se crea más que el que está sentado. Que el cantante diga, ellos nunca hacen nada, y yo vengo y ensayo, y yo sí me preparo, yo hago todo. Ellos nomás reciben. ¿Y tú no lo recibiste? ¿De quién lo estás recibiendo? Dios. El que predica igual, también va para mí. Dice, pero no todos tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos, aquí estaba haciendo una alegoría el apóstol Pablo, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, para que no se nos olvide que es un regalo, gracia es algo gratis, algo que se recibió. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, que es lo que estoy haciendo, el de predicar, úsese conforme a la medida de la fe. ¿De la fe de quién? De Cristo. Dice, o si de servicio, ese don de servicio, de servir,
viene de parte de Dios. No todos lo tenemos, El de servicio en servir. Y luego dice, el que enseña, no es lo mismo la profecía que la enseñanza, porque hay pastores y hay maestros. Esto de la enseñanza, yo sé que aquí hay algunos, yo los he podido ver, que tienen el don de la enseñanza. Nomás hasta que usted la practique y la ponga en práctica. La enseñanza es el maestro. En la enseñanza, el que exhorta, mire que también la exhortación, hermanos, hay gente bien bruta para exhortar, perdón por la palabra, pero hay gente que no se le da la exhortación, que llega y arremanga con todo. También el exhortar es un don. En la exhortación, el que reparte con liberalidad. Ahí están los hermanos del tesoro, tienen que repartir con liberalidad, ser parejos. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y luego viene el 9, el amor sea sin fingimiento, sin fingir, nada de sonrisas hipócritas. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, aquí viene otra cosa, hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Cuántas veces usted le ha dado honra a su hermano o a su hermana? Honrar a los demás. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Esta palabra diligencia es lo que se tiene que hacer rápido. Nada de perezosos. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Y luego viene el 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos caído en ese error? ¿Se acuerdan lo que es bendecir? Hablar bien de los demás. Hacer el bien a los demás, a los que nos hacen el mal. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos. La altivez. No me voy a leer los versículos más ahorita. No, otra cita, denme chance. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí, hermanos, aquí ¿cuántos de nosotros hemos tropezado en esto? Todos. Yo creo que sin excepción. Fíjese bien cómo dice. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hombres aquí es genérico. La raza humana. ¿Cuántos hermanos hemos cometido el error, después de conocer a Jesús, de pagar un mal por otro mal? ¿Será verdad o no? Entre nosotros mismos a veces, entre pareja, en el matrimonio. ¿Habremos caído en pagarle mal a la pareja el uno al otro? Muchas veces yo creo que sí. Miren, nuestra forma de actuar, cuando la mujer te hace algo y el hombre se queda pensando y dice, al cabo, no le interesa. Como que no le dio mucha importancia al detalle que tuve con ella, ya no lo voy a hacer. ¿Saben cómo se llama eso? Pagar mal por mal. Y la mujer, como no recibe a veces el agradecimiento del marido por lo que ella hace en la casa, ya ni lo voy a hacer, al cabo ni lo nota. No es pagar mal por mal. Es pagar mal por mal. Y luego dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Delante de todos los hombres es parejo. E incluso de los peores mundanos que nos podamos encontrar. Procurar lo bueno con ellos. Qué difícil es, hermanos, cuando se nos trata mal y que Dios dice en su palabra, tú tienes que hacer lo bueno, te traten a como te traten. Sacrificio vivo. Te hablen a como te hablen, tienes que ser cristiano en todo momento. Y cristiana. ¿Cuesta? Cuesta. Ahí es donde entra el sacrificio. Dice, si es posible, ¿usted cree que sea posible o no? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Imagínese usted lo que dice aquí, y que seamos nosotros los que buscamos la guerra, los que hacemos el alboroto, y aquí dice, estad en paz con todos, buenos y malos, con todos los hombres.
Y luego viene algo interesante: no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Qué fácil se lee esto, ¿verdad? Es bien facilito leerlo. Es rápido leerlo. Pero practicarlo, hermanos. Si tu enemigo tuviera necesidades físicas, es lo que está diciendo, tienes que suplirlas. Dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y luego viene algo interesante: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien. El mundo, hermanos, busca vencer el mal con el mal. En la iglesia, hermanos, el mandamiento es: vence lo malo con lo bueno. Y veremos resultados, hermanos. Una cita más. Te leo el 16 antes que te vayas. Ajá. Es que es sobre la armonía entre las personas que no conocen a Dios. Dice: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Porque a veces nos creemos más que aquellos que traemos trabajando con nosotros, que no conocen a Dios. O nos apartamos porque pensamos que son muy groseros. Éramos lo mismo. Éramos lo peor. Y la manera de que ellos lo conozcan al Señor es no siendo orgullosos. No te vayas, quédate. Porque eso es ser cobarde también. Amén. Voy a leer una cita más. Todavía me queda tiempo. Me entregaron tiempo a las 12 casi, a las 11 casi 50. Ok. 11. Romanos 6. Denle para atrás. Romanos capítulo 6. No creo que no me fijé en el tiempo como me lo dieron. Romanos 6. Así que si está cansado le reclama a los del grupo. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. Yo lo voy a leer. Escuche bien. Para los que decimos que ya somos cristianos y cristianas. Dice: ¿qué pues diremos? Es una pregunta. Esto habla del sacrificio también, de lo que el cristiano tiene que hacer. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto quiere decir, ¿seguiremos pecando para que Dios nos dé más y más gracia, más regalo y más nos bendiga y más nos ayude? Dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, escuche bien la pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es para el que dice: yo ya soy de Cristo. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está hablando de lo que veíamos hace poco, el sacrificio de Cristo a la cruz. No es cuando te bautizan y te meten al agua, Los que fuimos bautizados y aceptamos, está hablando de la aceptación del sacrificio de Jesús como tu Salvador. Entonces dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros, escuche lo que dice aquí, andemos ¿en qué? En vida nueva. En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesús. Nuestra vieja forma de ser. Si dices que naciste de nuevo, si ya nací de nuevo, nuestra forma de ser quedó clavada en la cruz, en el sacrificio de Cristo. ¿Se acuerdan el acta de los decretos? Todo lo que nos era contrario, todo lo que nos acusaba quedó allá. Entonces hemos sido juntamente con él crucificados. Es decir, está hablando la idea de lo que veíamos ahorita, sacrificados, muertos al pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, de que no seamos esclavos del pecado otra vez. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí está hablando el que ya ha muerto a su vieja vida. Ya fuimos justificados, ya lo vimos eso, no lo voy a volver a explicar. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, escuche bien, por aquí lo voy a explicar un poquito ahorita, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Viene una palabra interesante aquí: la muerte no se enseñoreará más de él.
Aquí está hablando la muerte física. Enseñorear. Ahorita le voy a dar esa palabra enseñorear en el griego. Está bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque lo está poniendo como el pecado ya no se debe enseñorear de nosotros. Está haciendo una alegoría entre la muerte de Jesús física, que murió una sola vez por el pecado de todos, y ya no vuelve a morir otra vez porque pagó todo por nosotros. Entonces miren lo que dice más adelante. Dice, ya no se va a enseñorear más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Ahorita le voy a explicar algo, hermanos. Si nosotros fuimos perdonados, lavados, limpiados del pecado, es una sola vez para ser salvos. Ya de ahí andamos en novedad de vida. Dice, fíjese bien cómo dice, hermanos, cómo era una alegoría entre el sacrificio de Cristo y ahora nosotros. Fíjese el 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado para siempre. Está diciendo, está dando el ejemplo de Jesús, murió una sola vez y para siempre. Ahora lo que está diciendo, así también nosotros, hermanos, considérense muertos al pecado para siempre. Muertos. Dice, algo interesante, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Usted sabe lo que es reinar, apoderarse, toda la autoridad sobre nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco, esta palabra que aparece aquí es la misma presentar que vimos en Romanos 12. Fíjese bien, ni tampoco presenten. ¿Se acuerdan lo que vimos, lo que significa presentar hace un momento? Es voluntariamente, dar, ofrecer mi cuerpo. Ni tampoco ofrezcan, se puede traducir aquí, ni tampoco ofrezcan vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Cuáles son nuestros miembros? Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente. No debemos de ofrecerlos ¿a dónde? Al pecado. Cuando usted está ahí en el Facebook, en el TikTok, en cualquier cosa que está haciendo, hay dos cosas que usan. Tres cosas: la mente, los ojos y las manos. ¿Y qué dice aquí? No uses, no presentes, no entregues tus miembros al pecado. Cuando está escribiendo ahí algo negativo de alguien, un mensaje malo, cuando se está burlando de alguien en un texto, está haciendo burla de las demás personas, está prestando sus miembros al pecado. La iniquidad. A la iniquidad. Dice, como instrumentos de iniquidad. Y luego dice, sino que, sino presentaos vosotros mismos. Esta palabra presentar es la misma otra vez. Sino ofrézcanse ustedes mismos, nosotros mismos, como vivos de entre los muertos. Mire, ¿sabe usted que donde trabaja hay mucho cadáver caminando a su lado? Hay mucha gente que apesta. ¿Cómo está un cadáver, hermanos? Un cuerpo muerto. Le voy a hacer una alegoría aquí. ¿A quién de todos los que estamos aquí, a quién le gusta abrazar un cuerpo muerto? ¿A quién le gusta tener comunión con un cuerpo muerto? ¿Puede tener relación con un muerto? ¿Puede platicar algo bueno con un muerto? ¿Puede tener una bonita relación con un cadáver? ¿No, verdad que no? No es agradable nada. Nomás de imaginar un cuerpo morado, sin circulación de sangre, frío, helado ahí. ¿Usted se puede imaginar hablándole a un muerto? ¿Verdad que no? Bueno, fíjese bien. Aquí dice, preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Entre toda esa gente en tu trabajo, donde trabajas, hay gente burlona, mentirosa, ladrona, asesina, ratera. Hay gente que ama el dinero. De todo hay alrededor de nosotros. Eso se llama muertos en el espíritu.
para Dios están muertos espiritualmente. Pero entre todo ese panteón, entre toda esa gente muerta, hay uno vivo, donde Dios le plantó. Y usted es la vida en ese lugar. Somos la luz en medio de las tinieblas. Entonces dice, ofrézcanse, preséntense, lo que dice, exhíbanse como vivos. Es decir, sean diferentes a tu compañera de trabajo, a tu compañero de escuela, a tu compañera de escuela. Sean diferentes a ellos, porque ustedes están vivos para Dios. Sean diferentes. Entonces, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, vea, viene otra vez esta palabra que habla de que la muerte no se va a enseñorear más de Jesús. Fíjese bien, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa palabra enseñorear es la misma que aparece cuando dice, una vez que murió Cristo, una sola vez por el pecado, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Sabe qué es el pecado, hermanos? El pecado, ¿qué trae el pecado? Muerte. Muerte, ¿verdad que sí? Entonces lo que está diciendo es, la muerte espiritual no se puede enseñorear más de los hijos de Dios. No podemos andar como muertos, como cadáveres. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Jesús en nosotros. Tenemos que tener la luz de Dios. Ya nomás les voy a dar esta palabra. Enseñorear, del griego que kurieu, así como suena, viene otra palabra aparte. Gobernar, enseñorear. Esta palabra da la idea de alguien que gobierna y se enseñorea de alguien, como un dictador. Miren, los dictadores no le preguntan a la gente si quiere, ¿verdad que no? Ellos lo que hacen es, usan todo el poder para enseñorearse de las personas. Bueno, esa es la idea aquí. El pecado, hermanos, el pecado, cuando lo permitimos en nuestra vida, no crea que quiere un pedacito. Una vez que permitimos el pecado, ¿sabe qué quiere? Reinar otra vez, enseñorearse de nuestras vidas. Otra vez, aquel hombre que ya no era malo con su mujer y de repente comienza otra vez a sacar de la tumba, de aquella pudrición que había dicho que ya no quería, y comienza a tomar del mismo vómito para atrás y otra vez envolverse en el lodo. Lo va a hacer una vez, al rato lo vuelve a hacer y luego lo vuelve a hacer hasta que está completamente otra vez cubierto del pecado. Igual la mujer, igual los jóvenes, todos aquellos que dicen, he nacido de nuevo, yo ya no quiero más al mundo, y vuelves a empezar a agarrarlo, al rato estás otra vez como un muerto. Otra vez, se enseñoreó de ti. Entonces, esta palabra viene a su vez de otra. Fíjese la palabra kurios. Yo creo que algunos ya la han oído. Kurios quiere decir Señor Supremo. Quiere decir autoridad, un supremo pero autoridad. Alguien controlador, un Señor soberano y dueño. Fíjese lo que quiere decir cuando Pablo dice, no permitan que el pecado se ponga sobre ustedes como un soberano supremo. No permitan que tenga autoridad sobre ustedes el pecado otra vez. No permitan que sea el Señor de sus vidas y dueño otra vez. Debemos de vivir diferente. En sacrificio vivo. Puedo decir una palabra aquí que trae una palabra como dominar, como que nos domine. Dominio, tener dominio sobre nosotros. Y agarrar, como pocas palabras, agarrarte, tenerte allí, ya dice usted lo que había salido antes, lo vuelve a otra vuelta. Y te domina. Ese es el peligro, hermanos. Cuando uno se cree tan maduro, dice uno, a mí no me afecta. Tarde que temprano, mira, no te das cuenta, estás afectadísimo. Bien dominado por el pecado. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Acuérdense, el tema, no presentar nuestro propio cuerpo a la iniquidad. Presentemos nuestro ser completo a Jesús.